Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta interesante sesión en la cual se va a hablar sobre cómo crear experiencias memorables en Power BI. Salir de lo tradicional, salir de aquellas cosas pues, de las cuales nos hemos acostumbrado, y no quiero decir con eso que está mal. Sin embargo, vamos a aprender cosas diferentes, otro enfoque, con una mente fresca que ha estado trabajando en sus propios proyectos, tiene experiencia también en el área de Business Intelligence, y pues vamos a ver otras cosas interesantes. Y por supuesto, estoy hablando de Brian Álvarez, que es nuestro invitado el día de hoy. Brian, bienvenido. Hola Gabriel, muchas gracias por la invitación y buenas noches ya a todos. Y la idea es que sea un espacio para que aprendamos todos lo que dice Gabriel, un espacio diferente, como que vean otro enfoque y digamos que aquí la invitación es mente abierta a lo que vamos a ver. ¿No? Así es, gracias a ti por aceptar la invitación y pues por compartir lo que vas a mostrar el día de hoy. Y antes, pues, como siempre nos gusta presentar a aquellas personas que colaboran con nosotros en la comunidad, Brian, tengo el honor de presentarte. Eh, en lo que me comentabas, eres consultor de Business Intelligence para empresas como Ecopetrol, Bavaria, Chevrolet, Grupo Nutresa, entre otras, y también has trabajado en proyectos en el área comercial y de innovación, también financiera, ¿verdad? Para empresas como Nestlé, Walmart y Coca-Cola. Vaya, qué experiencia y qué versátil en el área de manejar proyectos para todas estas empresas. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Brian? Sí, digamos que lo chévere de empezar a trabajar con datos es que los datos, pues digamos que son versátiles, ¿sí? Los datos están en sectores financieros, en sectores comerciales, ¿sí? Partes de producción. Entonces, digamos que a medida que va pasando el tiempo y te va gustando este universo, pues digamos que van llegando proyectos de diferentes áreas, ¿sí? Si bien uno, digamos que tiene como un enfoque más alineado con alguna área específica, pues finalmente lo rico de trabajar con datos es trabajar con diferentes contextos de datos. Entonces, eso también ha sido como una experiencia chévere, pues en lo que he trabajado con diferentes organizaciones. Qué bueno, cada proyecto, experiencia diferente, aprendizaje diferente. Eso es muy bueno. Así uno va creciendo, ¿verdad? En este camino de los datos. Total. Y pues eres especialista en inteligencia de negocio, pues como ya hemos visto o hemos estado conversando. Me comentabas también que te gustan tres herramientas, o por lo menos las has estado estudiando, como por ejemplo Power BI, R, Python, y pues me consta porque recientemente has estado en un concurso, o todavía estás participando en un concurso de creaciones de dashboard, que en lo personal lo vi, me gustó mucho, se ve fresco, interactivo, y creo que es lo que nos vas a mostrar hoy. Pero pues estas son tres de las herramientas que me comentabas que dominas o que has estado estudiando, y me parece que es buena línea. Creo que muchos de nosotros nos gusta hablar de R, nos gusta hablar de Python, de Power BI, y creo que pues es muy común ahorita en la comunidad de datos hablar de estos temas. Y adicional a esto, como aparte de profesionales y de gente estudiosa y que nos gusta estar investigando y haciendo cosas en el área de datos, pues como seres humanos también nos gustan algunas cosas. Y tú me comentabas que te gusta hacer actividades al aire libre, te gustan los deportes, no sé si específicamente el fútbol, pero pues como está de moda actualmente, pienso yo que también te debe gustar el fútbol y los alimentos. No sé tampoco si específicamente las hamburguesas, pero pues qué rico, ¿verdad? Todo lo relacionado a los alimentos. Sí, ¿Cuál es? total, Gabriel. Digamos que el tema de la actividad física también juega como un papel como desestresarte. Muchas veces cuando tú estás cargado de proyectos que son de mucho tiempo, de muchas semanas, eso también juega como un papel ahí fundamental como para darte un respiro, ¿sí? Y lo de la comida, pues digamos que aquí en Colombia se come muy bien, entonces avante a la comida en general. No escatimas en la comida. Eh, Total, total. yo en lo personal me gusta así salir al aire libre a distraerme, pero pues la comida también me gusta mucho, así que ahí tenemos eso en común. Y pues aquí están las redes sociales, LinkedIn, ahora las voy a estar compartiendo para que los que están aquí con nosotros pues también puedan ver todo lo que estás haciendo en la comunidad. Así que bienvenido. Entonces, yo no voy a hablar mucho,
te voy a dar la oportunidad, Brian, que tú nos ilustres con el tema que has preparado para nosotros y gracias nuevamente por estar aquí. No, a ti, Gabriel, por la invitación y sí, claro que sí, vamos a arrancar, porque la idea es como sacarle el mayor provecho a la sesión, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a compartirles un link de Power BI, un link público aquí por el chat, para que lo puedan ir abriendo, lo puedan ir revisando, y yo les voy a compartir mi pantalla. ¿Listo? Listo. Por favor, cuando ya la estén viendo. Ya la vemos. Muy bien. Listo. Bueno, primero que todo, muy buenas noches para todos. Nuevamente saludarlos y chévere compartir hoy en día y bueno, en este momento, pues este espacio con cada uno de ustedes. La idea es que aprendamos entre todos. Y siempre digo que no solo aprenden las personas que escuchan, sino uno, digamos que aquí delante de ustedes también aprende mucho de ustedes. Entonces, la idea es que nos disfrutemos el momento, veamos que Power BI es un universo enorme, ¿sí? Que nos ofrece, pues, diferentes posibilidades, ¿sí? En el link que les acabo de enviar, pues, prácticamente se va a hacer la presentación, ¿sí? La idea es que aquí vamos a manejar todo de una manera diferente, ¿sí? No quería hacer como una presentación en PowerPoint o algo como muy tradicional, sino vamos a sumergirnos en una experiencia diferente dentro de Power BI. ¿Listo? Entonces en el link que les envié van a encontrar como esta plataforma, esto es Power BI, ¿sí? Power BI en estado puro, literalmente, donde vamos a navegar y vamos a ver cómo nosotros desde el perfil de desarrolladores podemos crear experiencias, ¿sí? Memorables para nuestros usuarios. ¿Sí? Aquí van a encontrar algunos botones, ¿sí? Estos botones pues nos van a, digamos que van a obtener un poco de información, digamos que en este caso mía, ¿sí? Digamos que de la presentación que hacía Gabriel, que yo creo que ya estuvo muy completa, ya como que engloba mucho de lo que, digamos que lo que he trabajado en estos últimos años en tema de Business Intelligence, ¿sí? Aquí van a encontrar un tema de redes, ¿sí? Si quieren visitar pues mi perfil en LinkedIn, y también tu opinión nos va a llevar como al post oficial digamos que de la invitación de hoy, para que si pueden dejar su comentario, si tienen dudas, preguntas, igual, si tienen dudas y preguntas, pues yo creo que lo mejor es dar como un espacio al final de la sesión, que con gusto las vamos a resolver. ¿Listo? Entonces lo que les contaba, hoy vamos a hacer como un recorrido, ¿sí? El recorrido va a estar dirigido como si fuésemos a un laboratorio, ¿sí? Entonces los invito como al laboratorio User Experience, donde va a ser un lugar donde vamos a descubrir algunas fórmulas, ¿sí? Que nos van a ayudar a nosotros como desarrolladores a crear, digamos que experiencias memorables dentro de la plataforma de Power BI. ¿Listo? Entonces vamos a darle clic aquí a comenzar y vamos a iniciar. ¿Sí? Si alguien tiene, digamos que inconvenientes con la plataforma, me lo escribe. Si tienen, digamos que inconvenientes con el link, me lo hacen saber y lo revisamos. ¿Listo? Entonces llegamos acá, eso es prácticamente como la entrada del laboratorio, ¿sí? Digamos que antes de entrar nos va a pedir que tengamos en cuenta algunas cosas, ¿sí? Algunas condiciones, ¿sí? Entonces, digamos que dentro de este laboratorio, ¿sí? User Experience, pues van a haber unas condiciones que nosotros vamos a tener en cuenta, ¿sí? Y vamos a empezar uno por uno, ¿listo? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en Power BI, nunca debemos perder nuestro propósito principal, ¿sí? El propósito principal siempre va a ser ese enfoque que tiene el Business Intelligence, y es tomar decisiones basadas en datos, ¿sí? Por más estético que esté nuestro reporte, por más ordenado o estructurado que esté, no debemos de perder de vista que el enfoque siempre deben ser los datos, ¿sí? Y esto es algo que también pasa mucho en muchos proyectos que nosotros, digamos que nos entusiasmamos con la capa gráfica, con el tema de la visualización, y estamos dejando de lado un poco lo realmente importante que son los datos, ¿sí? Entonces aquí lo principal que debemos tener en cuenta es, no olvidemos el propósito principal, que es tomar decisiones basadas en datos, ¿sí? Es como si la visualización o esa experiencia diferente que nosotros queremos ofrecer es el medio, ¿sí? Para poder comunicar esos datos en un lenguaje adecuado para que nuestros usuarios finalmente tomen decisiones. ¿Listo? Entonces ese va a ser como la primera condición que debemos tener en cuenta antes de entrar al laboratorio. ¿Sí?
La segunda es nosotros, ¿sí? También debemos tener en cuenta que nosotros estamos trabajando para personas, ¿sí? Eso también es algo que se nos olvida mucho, y es que nuestro producto final o nuestro desarrollo final en Power BI va a estar dirigido a una persona o a un público en general y no a una máquina. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos desarrollando un proyecto, ¿sí? Debemos conocer esos comportamientos de esas personas, debemos conocer su lenguaje, sus objetivos e inclusive sus expectativas, ¿sí? Porque si yo no conozco nada de esto, pues claramente estoy desarrollando un proyecto que no va a tener, digamos que un enfoque adecuado a lo que espera finalmente ese público, ¿sí? Entonces, esto también es algo que debemos tener en cuenta al momento de crear, digamos que una experiencia diferente para nuestros usuarios. Vamos a ir con la tercera, ¿sí? Y este va a estar encaminado a lo que mencionaba Gabriel hace un momento, y es salirnos de lo habitual, ¿sí? No, digamos que tener una apertura a lo que no es estructurado, ¿sí? Y yo creo que este es uno de los grandes errores que muchos de nosotros hemos tenido en algún momento, y es que nos volvemos tan estructurados que manejamos los proyectos de la misma forma, ¿sí? Es decir, si yo hice un proyecto hace unos meses y llega un proyecto diferente, y pues yo sé que hay cosas que me funcionaron, pues yo intento replicar eso que me funcionó, ¿sí? Pero aquí estoy cometiendo un error, y es que el público cambia, ¿sí? Las personas cambian, el enfoque cambia. Y es por eso que los objetivos y expectativas de sus usuarios van a cambiar. Por ende, las experiencias que yo voy a generar o que voy a crear tienen que ser diferentes, ¿sí? Y eso también es algo importantísimo, porque muchas veces nos ajustamos a lo mismo, si bien hay, digamos que proyectos que sí comparten cosas similares, porque digamos que hay visualizaciones que puedo volver a reutilizar, ¿sí? Digamos que elementos gráficos que puedo volver a utilizar, ¿sí? Debo tener en cuenta que los usuarios son distintos, ¿sí? Manejan un lenguaje distinto, ¿sí? Y posiblemente ahí esté, digamos que desarrollando algo que no se ajuste muy bien a eso, ¿sí? Entonces, esto también es como tener mente abierta, explorar diferentes posibilidades, claramente, después de haber conocido a mi público, ¿vale? Y ya por último, vamos a ver cómo la última, digamos que más que una condición es como una recomendación o una invitación, y es que empecemos a sacarle provecho a la versatilidad que tiene Power BI, ¿sí? A diferencia de muchas herramientas de Business Intelligence, Power BI digamos que tiene una libertad en brindar diferentes soluciones en cuanto a incorporar diferentes objetos visuales, diferentes elementos que hacen que una persona pueda interactuar con la herramienta, ¿sí? Entonces, digamos que aquí la imaginación es el límite, ¿sí? Pero también debe ir aterrizado a lo que quieren mis usuarios, ¿sí? Recuerden que no debemos perder como ese enfoque inicial, que son los datos, ¿sí? Entonces, por más que yo me imagine algo muy bonito, muy bien estructurado, debo tener en cuenta que el enfoque sí o sí deben ser los datos. ¿Listo? Entonces, una vez recopilado como estas cuatro condiciones, ¿sí? Que yo debo tener en cuenta, pues ahora sí vamos a explorar lo que hay dentro del laboratorio, dentro de la plataforma, pues para ver, digamos que esos grandes elementos que nos van a ayudar a nosotros a crear experiencias memorables en Power BI. ¿Listo? Entonces vamos a ir a este botoncito que dice entendido, y listo, miren que ya se puso como la lucecita en azul. ¿Eso qué quiere decir? Que ya podemos entrar, ya hemos conocido como todas las condiciones para poder entrar a, pues, a la laboratorio. Entonces vamos a ir ahí. ¿Listo? Entonces aquí nos sale un anuncio que nos dice, hemos entrado al laboratorio, ahora solo nos queda explorarlo. ¿Listo? Ese laboratorio que ustedes van a ver ahorita, pues prácticamente va a tener tres grandes enfoques. ¿Sí? Estos tres grandes enfoques son los que nos va a ayudar. ¿Sí? Yo siempre digo, no es la última fórmula o la única fórmula, sino son, digamos que algunos tips que yo les puedo dar para que sus proyectos de Power BI pues tengan ese diferencial, ese factor diferencial cuando sus usuarios entren a explorarlo o a interactuar con él. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar tres grandes elementos donde pues vamos a poder dar clic y navegar dentro de ellos,
y obtener pues más información en más detalle. ¿Listo? Entonces, este es digamos que prácticamente el laboratorio, ¿sí? Aquí vamos a hablar, pues, digamos que nuestro tema principal son las experiencias memorables y vamos a tener prácticamente tres enfoques, ¿sí? El primer enfoque va a estar relacionado con lo que son narrativas, ¿sí? El segundo enfoque va a estar, digamos que más alineado con lo que son herramientas que yo puedo utilizar dentro de digamos que dentro de mis proyectos, ¿sí? O dentro de mis reportes. Y por último, vamos a encontrar algo que conocemos como la fórmula secreta, ¿sí? Esos son prácticamente los tres enfoques que va a tener, eh, digamos que la alineación para poder construir experiencias memorables frente a, digamos que los proyectos que yo voy a realizar en Power BI. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por el primero, que tiene que ver con el tema de narrativa. Entonces aquí es como si nosotros abriéramos ese cajón y entráramos a ese cajón a ver qué hay dentro del mundo de la narrativa, ¿sí? Yo le decía aquí a Gabriel, digamos que me tomé el atrevimiento de coger algunas imágenes de los libros que publican en la página que muchos de estos están escritos por Gabriel, ¿sí? Aquí cogí como unas imágenes al azar, también como para hacerlo amigable al público, ¿sí? Y pues claramente aquí lo que intento es que más allá de yo contarles sobre experiencias, a partir de esta presentación vivamos una experiencia, ¿sí? Una experiencia diferente, ¿vale? Entonces, prácticamente, ¿qué es la narrativa? ¿Sí? La narrativa, digamos que yo la definiría aquí dentro de Power BI o en alguna herramienta o algún producto digital que yo esté creando, que es la capacidad que tenemos o que podemos desarrollar para poder transmitir un mensaje de manera adecuada, ¿sí? Ese mensaje, la idea es que nosotros como desarrolladores seamos muy acertados en cómo lo hacemos llegar a nuestro público, ¿sí? Entonces aquí en la parte de arriba ustedes van a encontrar un slicer donde vamos a poder identificar como esos tres elementos de la narrativa que son fundamentales para aplicarlos dentro de Power BI. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el primero. ¿Sí? Y el primero, yo creo que es el fundamental, el que no puede faltar, y es que yo debo conocer a mis usuarios de manera adecuada, ¿sí? Entonces aquí yo me puedo hacer unas preguntas frente a lo que es mi público, ¿sí? Y digamos que la primera pregunta es ¿qué tipo de público es? ¿Sí? Nosotros cuando desarrollamos proyectos nos enfrentamos a diferentes públicos en una organización y lo hablamos de manera organizacional. Si yo lo hablo desde el freelance y el tema de la consultoría, pues claramente también tengo que conocer a esos usuarios a los que les estoy prestando ese servicio, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de público es o qué público va a ir dirigido mi reporte? Si es un público, digamos que gerencial, muy directivo, que digamos que tiene un enfoque más estratégico, entonces yo ya voy a saber cómo hablarle a ese público, ¿sí? Qué mensaje transmitirle a partir, pues digamos que de los objetos visuales, los diagramas, ¿sí? Los diferentes elementos visuales que voy a utilizar, o si es un enfoque un poco más operativo, que digamos que ellos se relacionan un poco más con algunos objetos visuales más específicos y un lenguaje un poco no tan estratégico, sino más operativo, ¿sí? Entonces miren que dependiendo de ese público, pues yo voy a enfocar pues ese tipo de narrativa, ¿sí? Ese tipo de comunicación, pues para que esos usuarios se adecúen de la mejor manera y yo pueda transmitir el mensaje adecuadamente. ¿Sí? La segunda pregunta es algo que siempre obviamos, ¿sí? Muchas veces decimos como venga, o lo pasamos por desapercibido, y es que nunca nos preguntamos si esas personas conocen ya o no la herramienta, ¿sí? Nosotros muchas veces elaboramos proyectos, ¿sí? Cuando lo vamos a entregar o hacemos un testeo con algún usuario, pues resulta que ellos jamás han utilizado Power BI, ¿sí? Y eso ocurre mucho, ¿sí? Y esto es algo que yo también me debo preguntar al momento en que yo empiezo a diseñar esas experiencias para mis usuarios. Y es que si el usuario, ¿sí? No ha tenido un acercamiento con la herramienta, pues es fundamental que nosotros tengamos como esa responsabilidad del desarrollador, pues para poder aconsejarlo, ¿sí? Para poder hacerle entender, digamos que en un idioma, ¿sí? Cercano a él, que esa herramienta tiene muchísimas posibilidades, ¿sí? Eso pasa también mucho
en las organizaciones, el saber cómo yo vendo de la mejor manera ese producto final, ¿sí? Cuando esos usuarios no conocen la herramienta. Entonces, digamos que eso no se nos puede pasar y obviarlo, sino más bien preguntarnos si han tenido o tienen experiencia con la herramienta, que eso es fundamental. ¿Listo? Y digamos que aquí por último es tener en cuenta las expectativas o el objetivo que tiene ese público respecto a lo que se espera del proyecto en sí. Y es que también es recordar que nosotros no estamos desarrollando una solución para nosotros, ¿sí? Muchas veces eso es uno de los errores que también cometemos nosotros, los especialistas o los analistas, ¿sí? Y es que nosotros nos preocupamos porque la solución sea acorde pues a lo que nosotros pensamos, pero recuerden que quien va a utilizar la herramienta finalmente va a ser un público totalmente diferente a nosotros. ¿Y eso qué quiere decir? Que las expectativas y objetivos de ellos son diferentes a los de nosotros. ¿Sí? Entonces también debemos conocer ellos qué esperan de esa herramienta, qué tipo de decisiones esperan tomar frente a esos datos que nosotros estamos analizando y comunicando. Entonces es fundamental que nosotros conozcamos, digamos, que todas estas preguntas que nos van a ayudar a tener un mejor enfoque respecto a esa experiencia que queremos crear. ¿Listo? Segundo, digamos que aquí es donde se pone interesante, y es que una vez yo conozco a mis usuarios, ¿sí? Debo empezar a buscar la forma en comunicar eso que muchas veces dicen los datos, pero en un lenguaje familiar y cercano para los usuarios, ¿sí? Y es aquí donde existen, digamos que diferentes técnicas para poder hacerlo, ¿sí? La más común, una de las más comunes, es eso que siempre nos dicen, que es contar historias con los datos, que muchas veces lo hablan, pero muchas veces tampoco nos los enseñan, ¿sí? Entonces nosotros quedamos como perdidos, venga, yo como cuento un cuento teniendo datos, pero con Power BI, ¿sí? Entonces, muchas veces nos perdemos como en este enfoque, ¿sí? Entonces, digamos que aquí para que ustedes tengan una idea de cómo realmente contar historias con los datos, pues yo les puedo dar prácticamente 4 elementos para que lo hagan, ¿sí? El primero es conocer pues a mis usuarios. Ustedes, digamos que es lo que hablábamos anteriormente, yo ya conozco sus objetivos, sus expectativas, el lenguaje, ¿sí? Eh, digamos que los comportamientos que se tienen. Entonces yo creo que esa es la primera etapa, el primer elemento que tengo que tener en cuenta cuando intento contar historias con datos. Eso es lo primero. Lo segundo es empaparme yo como especialista o como desarrollador en un contexto de los datos, es decir, empaparme del negocio. Si yo estoy desarrollando una solución comercial, pues también debo entender de qué trata el negocio, de qué ha tratado en estos últimos 5 años, 10 años, cuál es el enfoque que tiene el negocio hoy en cuanto a lo comercial, qué espera a futuro, ¿sí? En tema de ventas, ¿sí? Todo ese enfoque que es el contexto de los datos, pues yo voy a tenerlo claro, pues para poder manifestar o contar, ¿sí? Lo que yo encuentre por medio de insights o tendencias, ¿sí? Que es la siguiente etapa, pues para poder manifestarlo. Debo empaparme un poco más del negocio y el contexto de los datos. Ese es el segundo elemento. El tercero es la capacidad que nosotros tenemos para analizar esa información o esa data, ¿sí? Entonces aquí es donde entra todo lo que tiene que ver con modelado, todo lo que tiene que ver con lenguaje M, con DAX, con cómo yo escarbo y escarbo en esa data para encontrar cosas que van a ser interesantes para poder contar, ¿sí? Si nosotros vamos a contar una historia, debemos contar lo más importante, ¿sí? Muchas veces nosotros en ese universo de datos encontramos un montón de cosas, pero realmente es no perder el enfoque. Nosotros debemos estar alineados con el objetivo principal, que es tomar decisiones basadas en un problema de negocio. Entonces, no perder ese problema de negocio y darle herramientas a la persona para que pueda pues, tomar esas decisiones. Y digamos que digamos que la cuarta parte es crear la visualización más efectiva para poder contar esa historia, ¿sí? Entonces aquí es donde viene todas las herramientas que conocemos en Power BI, como el tema de marcadores, ¿sí? Los elementos visuales, los temas de tooltips, ¿sí? Las BPD, que ahorita las vamos a ver, y bueno, todas las diferentes herramientas que van a construir esa historia, ¿sí?
basado ya en un conocimiento de negocio y basado ya en unos datos que yo conozco. ¿Sí? Es como las 4 elementos que yo les puedo decir a ustedes que hay que tener en cuenta cuando quiero contar historias con datos. ¿Sí? Pero esta es una sola de las técnicas que existen más técnicas que se pueden utilizar. Otra muy común es hacer preguntas y respuestas. ¿Qué son preguntas y respuestas? Y es yo crear como un escenario dentro de Power BI que me permita o que le permita al usuario interactuar. Es decir, yo hablarle en un lenguaje donde la persona puede interactuar con un parámetro, con un slicer, un segmentador, ¿sí? Y dar solución a una respuesta, ¿sí? De negocio que yo tenga frente a una problemática basada en estos datos, ¿sí? Entonces aquí es donde la imaginación empieza a aumentar y yo empiezo a diseñar como, venga, cuál es el lenguaje que utilizo, cuáles preguntas puede tener ese usuario y cuáles yo puedo responder con esos datos, ¿sí? Y hacer algo muy intuitivo para que la persona pueda interactuar directamente con la herramienta. ¿Mm? Esa es una de las técnicas. Y aquí, por mencionar otra, es la creación de ambientes digitales. ¿Sí? Esa es una de mis favoritas. Por ejemplo, este que estamos viendo en la presentación es un ambiente digital. ¿Sí? Estamos como metidos en una dimensión diferente, que es un laboratorio, donde estamos viendo como toda la presentación. ¿Y esto qué beneficios tiene? Y es que va a tener un enfoque donde nuestros usuarios van a estar muy atentos a lo que pasa, ¿sí? Esto, digamos, que va a llenar de expectativas a los usuarios, que va a ser algo diferente. Digamos que aunque es mi favorita, no siempre la he utilizado porque pues claramente el público es diferente, ¿sí? Si yo estoy en un público muy gerencial, pues claramente no voy a utilizar esta creación de ambientes digitales porque las personas que están en gerencias van muy a lo puntual y no les interesa como este universo, ¿sí? Entonces también depende de ese público que yo les decía. Eh, pero digamos que el ambiente digital también ayuda a que los usuarios se enganchen más fácilmente con la información que encuentran, ¿sí? Que puedan navegar, que puedan interactuar, que se entretengan, que era lo que mencionaba Gabriel inicialmente. Entonces miren que cada uno de los enfoques o cada una de las técnicas tiene unos beneficios que van a depender también de los usuarios que ustedes estén manejando, ¿vale? Acá en este post-it, ¿sí? Que ven aquí como pegado en el cajoncito, les dejé como un enlace, ¿sí? Que tiene que ver con Data Storytelling. Data Storytelling no es un concepto que sea muy nuevo, y de hecho es un concepto que ya lleva algún tiempo. Esto de Data Storytelling, digamos que tiene que ver mucho con el tema de la narrativa, y es como yo cuento, digamos que historias con los datos, pero cuando se meten en este mundo de data storytelling se van a dar cuenta que no solo es narrativa, ¿sí? Sino tiene que ver el público, sino que tienen que ver los datos y bueno, otros factores adicionales que bueno, que ahí se los dejo como para que si les llama la atención este concepto, pues puedan, digamos que profundizar un poco más sobre el tema. ¿Listo? Y ya por último, el tercer elemento con respecto al tema de narrativas es algo que también no debemos perder y es que la comunicación no es solo a partir de texto, ¿sí? Recuerden eso que veíamos inicialmente y es que nosotros estamos intentando crear experiencias para personas y no para las máquinas, ¿sí? O para un computador, sino finalmente son personas y cómo nos comunicamos las personas de manera digital, ¿sí? A partir de texto, a partir de imágenes, a partir de iconos, ¿sí? Digamos que Power BI tiene algunas herramientas que nos facilitan mucho eso, que es trabajar, por ejemplo, con la interacción de segmentadores, parámetros, notas de voz, tooltips, entre otras herramientas que nosotros vamos a encontrar en la herramienta. ¿Y esto qué va a hacer? Esto nos va a ayudar a que nuestro reporte tenga vida. Y ese es el mensaje que yo quiero que hoy se lleven ustedes. Y es cómo todo esto que les estoy contando me ayuda a que mi reporte tenga vida. Entre más vida tenga, más interacción, más experiencias memorables van a crear en sus historias. Ese es como el enfoque que yo les quiero dar el día de hoy. ¿Listo? Entonces esto es lo que les quería contar respecto al primer elemento grande, que es el tema de la narrativa. ¿Listo? Entonces como el primer módulo, miren que aquí con las flechitas de la parte superior izquierda nos podemos devolver y volvemos otra vez aquí a nuestro laboratorio donde pues prácticamente nuestro científico ya nos contó un poco de el primer elemento. Ahora vamos a ver el segundo elemento que tiene que ver con las herramientas. ¿Listo? Ya hablamos de narrativa,
Y ahora nos vamos a ir a las herramientas. Si bien cuando uno habla de Power BI, pues digamos que hay diferentes herramientas internas o externas que nos van a ayudar a facilitar esa creación de experiencias diferentes para nuestros usuarios, ¿sí? Si bien existen un montón, yo aquí, digamos que mencioné cuatro, digamos que cuatro que considero que son importantes y que en la experiencia que yo llevo de estos 5, casi 6 años, pues me han funcionado y que se complementan muy bien con conocimientos tanto avanzados como básicos. Es decir, yo no tengo que ser como un diseñador profesional para poder desarrollar esto que les voy a contar. Entonces también es como la invitación a que profundicemos en cada uno de esos cuatro elementos. ¿Listo? Entonces aquí tenemos otro científico que nos va a presentar las diferentes herramientas que nosotros tenemos o que podemos tener dentro de Power BI y vamos a verlas una en cada una, digamos que en más detalle. Entonces vamos a empezar con el primero que tiene que ver con el marketplace. ¿Sí? El marketplace muchas veces es algo que tenemos por allá olvidado, ¿sí? Siempre nos vamos con lo tradicional, sabemos que existe, pero nunca, digamos que intentamos profundizar en él. Y es que muchas veces por el desconocimiento, ¿sí? Puede que allá encontremos alguna solución alternativa para mejorar cómo nos comunicamos por medio de los datos o las visualizaciones dentro de Power BI, ¿sí? Y es que es algo que tenemos el licenciamiento Pro, claramente, que podemos utilizar pues a nuestro favor, ¿sí? Algo anecdótico que les quiero contar es que en algún momento yo estaba intentando crear como una visualización de estrellas y como para dar una puntuación y lo estaba haciendo con GIFs, ¿sí? Y con emoticones, ¿sí? Pero después me di cuenta que era muy engorroso crear una fórmula que me creaba como todas las posibilidades, pero después me di cuenta que en el marketplace ya existía esa visualización. ¿Sí? Entonces esto también es para solucionarnos la vida y es una invitación más a navegar en este marketplace, ¿sí? Que muchas veces, así como Power BI sufre actualizaciones ya casi mensuales, también podemos encontrar diferentes visualizaciones que nos pueden ayudar a potencializar esas diferentes experiencias que nosotros queremos crear, ¿no? Ese es el primer elemento. El segundo tiene que ver con lo que son los GIFs. Si bien el GIF en sí no es una herramienta, sino algo más de un formato, ¿sí? Resulta que el GIF es como un formato que es muy versátil cuando yo quiero darle vida a mis reportes, ¿sí? Los usuarios cuando ven eso que se mueve, que muchas veces en la mayoría de los reportes todo es quieto, todo es muy estático, pero cuando ven algo que se mueve, dicen, venga, ¿qué pasó acá? Aquí hay algo diferente, ¿sí? Entonces, esto nos va a ayudar como a aportar a esa vida dentro de nuestros reportes, ¿sí? Pero aquí también quiero hacer una aclaración, y es que muchas veces debemos tener en cuenta que no hay que exagerar con este tipo de elementos. ¿Por qué? Porque muchas veces, por nosotros querer crear cosas diferentes, por querer crear una experiencia distinta, pues podríamos distraer hasta a nuestro público en el verdadero propósito, que es tomar decisiones basadas en datos, que nunca se nos debe olvidar. O que también puede ralentizar, ¿sí?, el procesamiento cuando yo publico un reporte y se me demora muchísimo tiempo en cargar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el GIF puede ser un elemento muy pesado cuando yo publico reportes, ¿sí? Entonces, son cosas que también debo tener en cuenta. No digo que no lo hagan, sino úsenlo, digamos que sean muy estratégicos con el uso de este tipo de formatos, ¿sí? Lo necesario, ¿sí? Lo que ayude a darle un toque diferente, pero tampoco exagerar en ese uso de este tipo de formatos. Ahora vamos a ir al tercer elemento que tiene que ver con HTML5, ¿sí? Este es un elemento visual que he estado explorando en los últimos meses, ¿sí? Digamos que me enteré de él este año y como he intentado explorarlo un poco más, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene muchísimas posibilidades frente al tema de diseño y visualización, ¿sí? Ustedes conocen que HTML5 prácticamente es un lenguaje de etiquetas que se utiliza para estructurar o presentar contenido en sitios web, ¿sí? En Power BI, ¿sí? Si yo voy propiamente a Power BI, pues hay diferentes elementos o visualizaciones de ese marketplace, ¿sí? Que manejan
este lenguaje, ¿sí? Uno de ellos es HTML Content, ¿sí? Que es un Custom Visual que yo puedo utilizar para crear visualizaciones a partir del lenguaje HTML. La ventaja aquí también es que HTML es un lenguaje global, es decir, yo puedo encontrar mucho de este lenguaje en Internet. Hay comunidad muy grande en lo que respecta a contenido respecto a HTML, ¿sí? Entonces, no es que es algo que yo me haya inventado, sino que existe infinidad de contenido frente a esto y que propiamente este tipo de visualizaciones van a darle un toque especial a nuestras experiencias que queremos diseñar para nuestros usuarios, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un audio, ¿sí? Muchas veces las personas dicen, ¿usted cómo metió un audio en el Power BI? Porque creen que solo es gráficas, ¿sí? Y digamos que aquí es donde empezamos a explorar diferentes posibilidades, ¿sí? Ahí les dejé un mensaje, si lo quieren traducir, prácticamente yo hablándoles, diciéndoles un mensaje. Eh, Hay tutoriales también en internet donde nos enseñan a cómo crear audio dentro de Power BI, pero aquí digamos que la invitación es que miren que existen diferentes herramientas que nos pueden ayudar a hacer que ese reporte sea distinto, ¿sí? Aquí también vamos a encontrar un botón, este botón miren que también si yo me paro encima de él, funciona, tiene como algo de eh, un elemento dinámico, ¿sí? También está creado a partir de HTML5. Y eso que también nos va a ayudar pues, a salirnos de lo convencional y empezar a trabajar con algo que aporte ese plus adicional a nuestras visualizaciones. ¿Listo? Entonces, también la invitación es, les llama la atención HTML5, pueden googlearlo, empezar a averiguar y créanme que se van a llevar muchas sorpresas porque las pueden incorporar de una mejor manera en sus proyectos. ¿Sí? Y el cuarto, digamos que el cuarto, yo dejé el cuarto de últimas, pero el cuarto es el más importante, ¿sí? Claramente las anteriores son opcionales, que si las utilizan, pues van a potenciar un poco más esa parte de experiencias diferentes para sus usuarios, pero el cuarto tiene que ver como con lo fundamental, lo esencial, que son, digamos que yo lo hablo como BPD, que es prácticamente las buenas prácticas de diseño, ¿sí? Estas BPD pues, prácticamente se convierten en lo que yo, como en el mínimo que yo debo tener para poder ofrecer una experiencia agradable a mis usuarios. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que las BPD se traducen, ¿sí? Como esas herramientas, ¿sí? Que yo debo tener en cuenta cuando intento crear algo diferente versus lo convencional, ¿sí? Es aquí donde voy a empezar a interactuar con el juego de los colores, la distribución de los objetos, los iconos que se utilizan, las secuencias con los marcadores y hasta las imágenes que nosotros incorporamos deben ir en línea con esa estructuración de colores, con esa distribución de elementos, ¿sí? Entonces, esto es como lo mínimo que debería tener una experiencia agradable para un usuario, ¿sí? Eh, no sé si les ha pasado que ustedes cambian de rol, ya no son desarrolladores, sino son más usuarios y empiezan a interactuar con un reporte y uno empieza también a juzgar, ¿no? Empieza a decir, venga, esto no está tan chévere, esto no me gusta, ¿sí? Y es porque hay veces nosotros también debemos comprender ese doble rol que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un rol de desarrolladores para crear plataformas dentro de Power BI, pero también el rol de usuario para empezar a navegar. Y yo sé que muchas veces nosotros llevamos malas experiencias cuando entramos a un Power BI y no nos gusta lo que vemos, que no es tan intuitivo. Entonces, piensen que eso también pasa con lo que ustedes crean, ¿sí? Entonces, aquí es importante que estas BPD sean como el fundamento, pues digamos, que ustedes van a tener para poder crear mejores experiencias para sus usuarios. Aquí hay un concepto. Este concepto yo lo escuché por primera vez cuando hice mi especialización por parte de un profesor, ¿sí? Y siempre se me quedó en la mente. Y era porque es un concepto que engloba muchas cosas de lo que les estoy contando el día de hoy, ¿sí? Es prácticamente un perfil, ¿sí? Que yo sé que muchas compañías no tienen, ¿sí? Puede que lo tengan, pero con otro nombre. Y es el concepto de data artist o artista de datos, ¿sí? Y es ese rol que tiene una persona donde une como las dos partes del cerebro, ¿sí? Une la parte creativa con lo que yo les cuento de todo el tema de visualización, de buenas prácticas de diseño, de buena comunicación,
de buena narrativa, ¿sí? De entender al usuario, ¿sí? Pero lo combinan con la otra parte, y es la parte analítica, la parte de modelamiento, ¿sí? La parte lógica, la parte estadística, la parte matemática, ¿sí? Entonces es un perfil difícil, si ustedes se ponen a pensar, es como ese ideal que todo el mundo quería, digamos que quiere llegar a ser. Porque a veces nosotros tenemos o uno o lo otro, somos muy buenos visualizando datos, pero modelando, uff, venga, nos cuesta un poco. O nos pasa totalmente lo contrario, somos excelentes modelando, limpiando datos, digamos que programando también, pero cuando voy a empezar a crear o diseñar una experiencia para mis usuarios, venga, me queda un poco corto, ¿sí? Entonces, les traigo acá, en este momento, este concepto también para que lo piensen de esa forma. Si hoy en día ustedes están más de un lado que del otro, si les gustaría tener como un mix de los dos, que es como el gran objetivo que todos buscamos, ¿sí? De poder encontrarnos con un poco de las dos, digamos que de los dos horizontes, y eso como que engloba un poco el manejo de las buenas experiencias para los usuarios, porque si bien está como en un enfoque más de visualización, pues claramente si los datos están mal modelados, pues por más bonito que se vea, pues claramente no voy a cumplir con ese objetivo. ¿Sí? Entonces aquí les dejo como ese concepto para que se lo lleven. ¿Listo? Es aquí, igual, claramente ustedes van a tener la plataforma, si quieren volver a profundizar en cada uno de estos elementos, claramente lo tienen ahí en la mano, dentro del link que les pasé, por si quieren profundizar en alguna de estas herramientas. ¿Listo? Y ya por último, nos vamos a ir como a esa fórmula secreta, que ustedes dirán, venga, Brian, usted ya me ha hablado de muchas cosas, pero dígame lo que yo tengo que hacer para crear una experiencia memorable, ¿sí? Entonces vamos a irnos a, digamos que la fórmula secreta. Y aquí les quiero contar algo, y es que no existe una fórmula única. Finalmente, ustedes se han dado cuenta de todo lo que les he contado, que Power BI es un universo de posibilidades, que existen muchísimas cosas que yo puedo utilizar para crear esas experiencias. Pero eso sí, yo les puedo dar algunos elementos que se suman allá todo lo mencionado, que tienen que ver con la narrativa y las herramientas que pueden utilizar ustedes para crear su propia fórmula secreta. ¿Sí? Entonces aquí nos vamos a parar y se va a abrir como un tooltip que nos va a decir esos 4 elementos que, digamos que combinados a lo anterior, ustedes mismos pueden crear su fórmula secreta para desarrollar experiencias memorables para los usuarios. Lo primero es que si ustedes sienten que no conocen muy bien a sus usuarios, pregunten, pregunten y sigan preguntando. ¿Y esto por qué? Porque nosotros debemos buscar, ¿sí? Conocer en máximo detalle lo que piensan, lo que saben, lo que esperan mis usuarios finales. Entonces aquí no existen preguntas bobas. Y finalmente a mí no me quedó claro algo de lo que espera, pues preguntémoslo, ¿sí? Digamos que aquí no sobra ninguna pregunta, ¿sí? Muchas veces aquí hay algunas técnicas que se utilizan, hay técnicas, por ejemplo, en metodologías de innovación que se utiliza mucho, el tema de design thinking, se utiliza mucho como para entender al usuario, en técnicas de metodologías también, en metodologías de prototipado, ¿sí? Que tiene como un enfoque de crear como productos digitales. Aquí en Power BI, digamos que funciona exactamente igual, donde yo pregunto qué espera mi usuario, ¿sí? Donde yo le doy una propuesta y empezamos a corregirlo en la marcha. Entonces aquí funciona exactamente igual. Entonces también pueden utilizar esas técnicas que también les va a ayudar como a aterrizar un poco más esas expectativas que tienen mis usuarios. Lo segundo es elemento clave y son los testeos o los pilotos. Y aquí es realizar pruebas de lo que yo estoy creando, ¿sí? Digamos que pruebas en marcha. ¿Eso qué quiere decir? Que en estas pruebas sí o sí tienen que ser con usuarios finales, porque si yo estoy creando algo para un público, pero quien lo testea es otro público diferente, pues créanme que no estamos haciendo absolutamente nada, sino debe tener un enfoque alineado con ese público final. Y es aquí donde nosotros vamos a ajustar, a corregir o simplemente eliminar eso que no funciona o agregar eso que me estaba faltando, pues para que mi proyecto ya esté industrializado y que mis usuarios vivan una experiencia diferente dentro de mi proyecto, dentro de mi reporte. El tercer elemento
es algo es algo que nos cuesta un montón a nosotros cuando desarrollamos proyectos, y es que no debemos aferrarnos a nuestros proyectos. ¿Sí? Yo sé que esto suena algo fuerte, pero tiene mucho de verdad. Y es que muchas veces, cuando nosotros desarrollamos proyectos, lo defendemos a muerte, ¿sí? Decimos, venga, esto está bien, quien está mal es el usuario, ¿sí? Y no debe ser así, ¿sí? Porque nosotros, finalmente, el rol que nosotros tenemos cuando desarrollamos estas cosas es como de aconsejar. Nosotros somos los especialistas de la herramienta. Nosotros debemos aconsejar a esos usuarios, más no imponer una solución, que es, digamos, que ese error que cometemos. Entonces, muchas veces, venga, el usuario no lo sabe utilizar, el usuario es el que tiene la culpa, pero venga, realmente el usuario tiene la culpa, realmente es intuitiva la herramienta que estamos construyendo. Entonces, es aquí donde debemos no aferrarnos a nuestro proyecto, sino tener mente abierta para poder corregirlo, para poder ajustarlo claramente a las necesidades de nuestro público. Y ya por último, digamos, esto está en todos lados, esto está no solo se los digo acá, sino ustedes hablen LinkedIn, cualquier comunidad, y nos hablan de documentar, ¿sí? ¿Y qué es documentar? Es prácticamente escribir o detallar cada una de las etapas que tiene mi proyecto. Si bien esto no está directamente relacionado con la experiencia del usuario, pues es importante para que nuestro proyecto tenga una sostenibilidad en el tiempo, es decir, perdure en el tiempo. Si yo puede que ahorita no le haga ajustes, pero en unas semanas, unos meses, tenga que hacer ajustes, pero no me acuerdo cómo funciona, pues va a existir esa guía, ¿sí?, de usuario, esa documentación que va a ayudar a que ese proyecto pues sea sostenible en el tiempo. También funcionan las organizaciones cuando, no sé, una persona deja un cargo, ¿sí?, y deja ese proyecto y llega otra persona que no sabe ni idea de cómo funciona, no sabe cómo ajustarlo, corregirlo, pues esta documentación es lo que nos va a ayudar pues a poder solventar ese tema. ¿Listo? Entonces, estos son los 4 elementos que nos van a ayudar, sumado claramente lo anterior, a crear esa fórmula secreta para diseñar experiencias memorables. ¿Listo? Ya antes de irnos a la parte de preguntas, que yo creo que ya estamos bien de tiempo, Gabriel, en la parte de arriba les dejé un ejemplo. Digamos que esto es más como una presentación, como una plataforma digital, que es una de las técnicas que yo les decía. Pero aquí vamos a ver un ejemplo que fue también una solución que yo creé en un torneo que se realizó hace la semana pasada a nivel LATAM sobre unos datos reales de Twitch, ¿sí? Y ustedes van aquí a poder navegar, porque digamos que esto ya es más aterrizado a un proyecto real, un proyecto con datos reales, un proyecto donde sí se hizo testeo de usuarios reales, ¿sí? Y la idea es que ustedes lo naveguen, interactúen, ¿sí? Aquí ustedes van a encontrar muchas de las cosas que yo les mencionaba, esas herramientas que hacen diferente a su herramienta, ¿sí? Entonces la invitación también es para que, si lo quieren navegar, pues anímense, créanme que se van a llevar una experiencia diferente, porque acuérdense que la idea de la sesión de hoy es que salgamos de lo cotidiano, salgamos de lo que generalmente hacemos y empecemos a explorar otras cosas diferentes. ¿Listo? Súper. No sé qué preguntas tenga, Gabriel. Bueno, las personas se han emocionado y hay varias preguntas, pero antes de entrar en esa fase de Uy, preguntas y respuesta, me gustaría decirte que me encantó tu presentación, me gusta lo que he visto, creo que no te has salido de lo tradicional, pero has innovado, porque al final, sabes, todas esas buenas prácticas que has dicho son los principios que se manejan, por ejemplo, documentar, que a mucha gente no le gusta, pero nos ayuda hasta protegernos de nosotros mismos, porque en algún momento cuando estamos aprendiendo o haciendo cosas, las aplicamos y tiempo después no nos acordamos que lo hicimos y vaya qué lío tratar de entender nuevamente la lógica o lo que hicimos nosotros. Así que todos esos principios, lo que comentabas también de hacer pruebas o bosquejos también para poder dárselo a los usuarios es importante, porque yo creo que nada de esto que has mencionado debe ir desconectado
en sí. O sea, todos los puntos que mencionaste tienen que ir conectados, nunca pueden desconectarse, porque en el momento en que la creatividad fluya, pero no metes al usuario a ver o a participar de lo que estás haciendo, pueden llegar a decirte incluso que no les gusta y entonces tienes que echar todo para atrás. Así que me parece súper bueno, qué buen tema, qué buena explicación, qué fresco para un lunes, ¿verdad? Refrescante ver ese dashboard que estás haciendo y imaginarte que es Power BI. De hecho, hay preguntas de eso, o sea, todavía con qué herramientas las has desarrollado. Pero ya vamos para allá. Vamos primero en el orden de las preguntas para no emocionarme. De hecho, vamos a hacer lo siguiente. Tengo 4 preguntas anotadas, pues le vamos a dar la oportunidad a las personas que te las formulen ellos mismos, porque creo que quién mejor que ellos, ¿verdad? Que les nació la pregunta para que te las hagan. Voy a empezar con Guillermo Chávez. No sé si deseas, Guillermo, dar tu comentario, porque sé que era un comentario lo que estabas mencionando, ¿verdad? Sobre Data Storytelling. Hola, Gabriel, ¿me escuchas? Hola, sí, perfecto. Escuchamos. Sí, Gabriel, hola. No, pues nada, súper interesante la plática del Brian, exponente. Y yo lo único que quería complementar es que, además de las recomendaciones que nos sugirió, pues además de las buenas prácticas que me parecen súper pertinentes como para hacer pues un dashboard súper profesional, decía yo que hace algunos meses tuve la oportunidad de revisar este libro de storytelling con Big Data. Y nos decía por ahí el autor en la parte final, me parece, los capítulos finales, nos decía que una sugerencia, digamos que un truco por ahí que para contar historias es que podríamos definir por allí a los protagonistas. Mencionaban como por ejemplo, la utilidad de la empresa, y que a partir de eso podríamos contar la historia como si fuera una película y decir qué es lo que sucede en el intermedio de la película, es decir, los problemas a los que se enfrentan los protagonistas, en este caso, valles, crestas, con gráficas, ¿no? Cómo se ha comportado, digamos, a lo largo de inteligencia de tiempo. Y para no hacerlo larga, ya para terminar, ellos hablaban de el desenlace de la película y hablaban de cómo nosotros podemos formular conclusiones o recomendaciones a partir de los problemas que los protagonistas han sufrido a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, me parece que resume muy bien lo que es contar historias como si fueran películas o novelas, y que si eso lo adaptamos a los datos, pues nos parece que nos puede quedar pues una historia muy bien contada, ¿no? No sé qué les parece. Bueno, a mí me parece interesante, porque al final son técnicas, o sea, el enfoque del autor te ayuda a complementar el resto de las cosas que vas aprendiendo, porque Brian nos mencionaba sobre las narrativas, que creo que en ese libro también tienen que hablar de narrativas, porque es muy alineado el tema de data storytelling. Entonces, definitivamente sí, hay que tener ese enfoque para ir contando la historia e involucrar a los autores, ¿verdad? A los autores claves de eso. ¿Qué piensas, Brian? No, totalmente de acuerdo. Lo que mencionaba Guillermo es fundamental, y es que muchas veces era lo que yo les mencionaba, que muchas veces hablamos mucho de contar historias, pero no nos enseñan a contar realmente las historias, ¿sí? Y es cómo empezamos, cómo lo desarrollamos y finalmente cómo hacemos esas recomendaciones. Entonces, yo creo que es fundamental combinar todos estos elementos que varios autores ya han mencionado, que hoy les conté un poco de ello, que eso nos va a ayudar muy bien a entender cómo desarrollamos muy bien esa historia a partir de los datos. Así es, interesante. Mira, José Lencina Malgor también tiene una pregunta. Gracias, Guillermo, por tu aporte. ¿Cómo estás, José? ¿Deseas hacer la pregunta o deseas que yo la... Hola, sí, buenas noches. ¿Cómo estás? Saludos para todos. Bueno, Brian, muy bueno.
Bueno, mi pregunta era qué opinabas de las visualizaciones de Cebras, de Zebra BI. Bueno, yo vengo del mundo de los negocios, soy contador, y entonces estoy ocupando esas visualizaciones y por ahí me encuentro con clientes también de que no les gusta o no las entienden. Y entonces como que por ahí me perdió un poco el tema, ¿no? Por ahí incluso todo lo que está como si fuera mal visto desde el punto de vista del diseño, las relevancias, los colores y demás, me pedían cosas como así. Entonces es como que entiendo yo, hay que educar un poco también a los usuarios, también a los desarrolladores, si hay un equipo de BI. Y bueno, la pregunta, bueno, era qué opinabas al respecto. Y también me gustó el tema bueno, de las buenas prácticas, ¿no? Yo vengo con mi mujer, por ejemplo, que es diseñadora gráfica de hace 20 años, que vengo al lado consumiendo también y sé que eso también es todo un mundo. Entonces por ahí uno se adentra en ese tema del diseño y bueno, tiene muchas cosas por verse, no es solo como que esté lindo, hay que darle relevancia, hay que mirar muchos aspectos, ¿no? Es todo un mundo. Súper, José. Chévere lo que mencionas, digamos que respecto a las visualizaciones, digamos que InfoRiver, Zebra BI, digamos que también depende del enfoque de nuestras visualizaciones. Hay visualizaciones por defecto que tienen como un enfoque un poco más financiero, que el perfil, digamos que los usuarios es más financiero, que hay usuarios que ya están familiarizados con distintos tipos de gráficas, hay otros que llegan y te dicen lo que tú mencionabas, venga, yo no entiendo absolutamente nada de lo que veo, ¿sí? Pero yo creo que algo que te puedo decir como responsabilidad que nosotros tenemos es lo que mencionabas inicialmente. Nosotros también jugar ese rol de educar adecuadamente a los usuarios, porque nosotros finalmente tenemos ese rol y es de decirles qué es lo más adecuado, qué no tiene que ser, eh, digamos que bien visto dentro de nuestro reporte. Claramente no dentro de la imposición, sino más como un mensaje. Y entonces yo creo que si yo tengo muy claro este enfoque, yo creo que las dos partes nos vamos a encontrar, ¿sí? En lo que ellos esperan y lo que yo como desarrollador propongo como una mejor solución. ¿Listo? Y sí, el mundo del diseño es un mundo muy grande. Claramente, cuando nosotros enfrentamos a una herramienta que es BI, que ofrece muchísimas posibilidades de formatos, colores, imágenes, pues hay diferentes libros, fuentes que nos van a ayudar. Lo que yo les decía en algún momento, esto que vieron ahí, yo nunca jamás estudié diseño, ¿sí? Pero digamos que es como tener ese entusiasmo de meterse en ese mundo, de querer ver la reacción de mis usuarios cuando interactúan con algo como eso. Entonces, la idea es llegar como a ese data artist que yo les mencionaba, que es algo como el ideal, que es como combinar las dos partes. Entonces, sí, el mundo del diseño es algo muy grande y claramente una invitación, si tienen la posibilidad de navegar, bienvenido sea. Y te hago una consulta que vi en las herramientas del HTML5. Yo estoy trabajando en un proyecto de hacer unas visualizaciones sobre humedales, diríamos, que son, bueno, los focos de agua, diríamos, que se van juntando en la superficie, diríamos, en este caso de Argentina, ¿no? Y ahí es como se me abrió la puerta de salir del mundo de lo financiero y expresarlo. Y vi algunas, estuve mirando algunas formas, vi algunas SVG, diríamos, en algunos formatos así. No sé qué consideraciones tenés respecto de ese formato, de unos chicos de Vandalytics, algunas así, de que vi Sí, que estaban trabajando en algo. Vandalytics, por ejemplo, también una persona de Brasil digamos que tiene mucho contenido referente a lo que es SVG y cómo animo ese SVG por medio de HTML5, ¿sí? Entonces, digamos que hay diferente en la comunidad, ya hablándolo globalmente, hay personas que posiblemente puedas tener como esos referentes como para que puedas seguir. Te menciono aquí lo que te decía, Jefferson, creo que es la persona de Brasil, si no estoy mal, Jefferson Alves, y lo puedes ver en LinkedIn. Es una persona que también se dedica mucho al tema de animación y HTML, ¿sí? Entonces también si lo quieres revisar, bienvenido, ¿vale? Bien, gracias. Súper, Genial, José.
Súper respuestas y muy buenas preguntas también, José. También aquí Sebastián Álvarez. ¿Cómo estás, Sebastián? Vi que preguntaste algo. Puedo yo reforzar la pregunta que estabas haciendo. Sebastián preguntaba, ¿dónde obtienes esos GIF animados? Ok, digamos que, por ejemplo, el robot que ustedes ven ahí, ustedes se van a sorprender, eso se animó en PowerPoint, ¿sí? Digamos que en PowerPoint existen algunas formas básicas que hacen que ustedes puedan crear esa sensación de levitación o de movimientos. Digamos que claramente movimientos no tan estructurados, ¿sí? Claramente también hay opciones de elementos 3D que también se pueden animar. Entonces miren que tampoco hay que conocer herramientas muy sofisticadas o especializadas, sino herramientas tan básicas que uno dice como, venga, PowerPoint lo conoce la mayoría de las personas, se hicieron desde ahí. Entonces también es una invitación también para que exploren eso que muchas veces no creemos que se puede hacer, realmente sí se puede hacer, ¿no? Claro que sí. Qué bueno, qué bueno. Gracias por el tip. Diana, ¿cómo estás, Diana Claros? Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Brian, un gusto. Brian, no, yo hice una pregunta aquí con respecto al diseño, porque precisamente estábamos hablando del diseño, un diseño muy bonito, animado, que como que llama a todo el mundo a ver qué hay ahí. Y, o sea, tú hablaste de PowerPoint sobre la animación. ¿Es una imagen que tienes y logras después por medio de del mismo PowerPoint lograr que se anime o hay otras herramientas involucradas? Porque, por ejemplo, hay algo que yo conozco que se llama ThinkLink, que donde tú pones ahí como unos links y él va mostrando más o menos similar a lo que ponías cuando señalabas el uno y salía algo aquí. Entonces, hablando del diseño, sí me gustaría como, primero, saber eso y segundo, que tú hablas del diseño y de cómo convertirse uno en un data artist. ¿Cómo fue tu proceso para llegar a ese punto en el cual has descubierto todas estas herramientas gráficas? Eso me parece interesante también si pudieses hablar un poco sobre el tema. Claro que sí, Ana, y muchísimas gracias por tu pregunta. Bueno, digamos que respondiendo a lo primero que hace referencia con respecto al diseño, digamos que el diseño de las imágenes en general también fueron bajados prácticamente de una biblioteca en la web de imágenes, algunas las edité, otras les cambié, por ejemplo, se dan cuenta, habían unas que tenían como el logo de Power BI por ahí metido, algunos detalles con los libros de Gabriel, algunas cositas de esos detalles, entonces digamos que fueron como ediciones, también pues, pueden encontrar esas imágenes que no tienen fondo, que vienen en formato PNG, también SVG para que no pierdan la resolución, digamos que son esos tipsitos que nos vamos llenando a medida que vamos creando proyectos. Con el tema de las animaciones, sí, literalmente tú coges la imagen y hay unas opciones que te dan como las direcciones de movimiento, entonces tú las puedes modificar. La ventaja es que si tú le cacharreas y empiezas a explorar, te vas a dar como buenas sorpresas de lo que puedes llegar a hacer. Algunas otras animaciones, cuando le damos clic y salían las ventanas, bueno, eso sí son marcadores propiamente de Power BI, que yo puedo darle clic, me sale, cierro y vuelvo a analizar. También empezar a navegar las opciones de los marcadores, porque últimamente en las versiones de Power BI han cambiado, les han agregado nuevas opciones. Por ejemplo, que yo ya puedo personalizar marcadores para un cierto grupo de objetos visuales y no para todo el universo de grupos visuales. Entonces, eso también para que lo puedas ver. Y digamos que el camino, yo creo que yo mencionaba en lo que desarrollé para el concurso de la semana pasada, y era que prácticamente estas visualizaciones como que uno consolida todo lo que aprendí en este año, y eso ha sido prácticamente ir explorando, ir haciendo, ir deshaciendo, porque muchas veces uno como que empieza con un prototipo y cuando finaliza el proyecto uno hace totalmente diferente a lo que pensó inicialmente. Entonces es muy de hacer, corregir, explorar. La ventaja también es que se ha empezado a conformar una comunidad, por ejemplo, Gabriel ha empezado a crear una comunidad, hay muchas personas que crean comunidad, y eso en qué nos ayuda a empezar a ver los aportes de otras personas, empezar a ver qué hace esta persona diferente que yo pueda adoptar, ¿sí?
Entonces, créeme que en esa navegación y en ese hacer y deshacer, pues es lo que he venido haciendo como en estos últimos años. Qué bueno. Gracias. Dale, Qué Diana, pues, interesante, muy interesante, Brian, y gracias nuevamente por tu conocimiento, por tu tiempo. Creo que no solo a mí me gustó la presentación, estoy seguro que a todos los que estamos aquí. Así que qué bueno. Recuerden, cuando entren el enlace que lo hemos copiado aquí en la sesión de Zoom, van a poder ver las redes sociales de Brian, van a poder profundizar un poquito más en lo que el mensaje que nos dio el día de hoy. Así que los invito a que se unan allí. También les dejo saber que el video de esta sesión va a estar publicado en nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Ya les paso nuevamente el enlace por si no lo tienen a mano. Y pues lo último que quisiera decirle, ya pues como parte de anuncios de parte de esta comunidad, es que ya les muestro la pantalla para anunciar. Estamos trabajando en varios proyectos y tenemos algunos proyectos por delante. Vamos a estar haciendo un entrenamiento de Power BI básico. Empezamos mañana para aquellas personas interesadas. Si usted no sabía de este entrenamiento, todavía está a tiempo de unirse. En el canal de Meetup de nosotros, usted va a poder encontrar todos los detalles. Así que empezamos el día de mañana con este entrenamiento. También el día 16 de diciembre tenemos una feria del libro virtual. La idea era hacerla de forma presencial este año. Sin embargo, pues la presencial será el otro año. Ya este año no se va a poder porque en diciembre muchas instituciones salen y pues no pudimos. No van a estar las personas que nos iban a colaborar en la institución presencial. Así que va a ser virtual. Esperamos tener todos los libros disponibles en el metaverso con algunos videos para que ustedes entren allí, puedan ver de qué se trata el libro, mensajes de los autores, no solo de libros que ya existen, sino también de aquellos que vienen para el próximo año, el 2023, así que espero que no se lo pierdan. Y el último proyecto, bueno, aparte de este, también estamos trabajando en un proyecto en la comunidad de datos, en la cual estamos haciendo un dashboard para analizar ofertas de empleo, así que este viernes vamos a tener una sesión de trabajo para los que se han inscrito, ya puedan participar y yo les voy a estar publicando la invitación de lo que es el Zoom para que se conecten. Y para el año 2023 tenemos varios proyectos interesantes, entre ellos la Academia de Liderazgo que estamos organizando, empieza en enero, a finales de enero, así que esperamos que aquellas personas interesadas en tener una comunidad, impactar vidas y colaborar con otros de forma sin fines de lucro, se puedan inscribir porque estamos muy emocionados de poder apoyarles para que crezcan ustedes y también nosotros, ¿verdad? Así que esos son los proyectos que tenemos disponibles. Y pues muchas gracias a todos por haberse conectado. Gracias, Brian, nuevamente por tu tiempo y tu conocimiento y esperamos poder tenerte nuevamente por aquí desarrollando más temas interesantes como este. Así que tengan... por la invitación, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Gracias, que tengan bonita tarde todos. Saludos. Hasta luego. Hasta luego.